Cada uno de nosotros, por el solo hecho de ser personas, contamos con los derechos humanos que, como sabemos, están vinculados con la protección, conservación, desarrollo e integridad de nuestra vida, tanto en sus aspectos físico, psicológico e intelectual, sin distinción de sexo, edad, raza, situación económica e ideología. Conocer y hacer valer nuestros derechos humanos es importante para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar su ejercicio y protección. De esta forma participamos y fortalecemos el proyecto de vida y de gobierno democrático que los mexicanos queremos construir y que estamos construyendo y mejorando. Hagamos un breve recorrido por la historia del reconocimiento de los derechos humanos y por los medios de defensa para protegerlos. Las sociedades han consagrado estos derechos tanto en el orden nacional como en el internacional, estableciendo esferas de inviolabilidad, de libertad, de garantías judiciales, sociales, culturales, económicas y políticas. El respeto a la vida, a la libertad, a la integridad física y la igualdad constituyen exigencias inviolables que deben respetarse y promoverse. En una sociedad donde los hombres no son conscientes de la importancia de la dignidad humana, se renuncia al derecho de vivir plenamente como hombres. Entre los antecedentes jurídicos más sobresalientes en materia de los derechos humanos se encuentran la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 en los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa, que marcan un momento importante en la consolidación de estos derechos e imponen límites a la autoridad del Estado. Más tarde, en la primera mitad del presente siglo, varios países ampliaron el ámbito de estas garantías y se incluyeron derechos de tipo social, económico y cultural. La primera constitución en el mundo que incorporó una declaración de derechos sociales fue nuestra Constitución mexicana de 1917. Después de la Primera Guerra Mundial, los derechos humanos han experimentado un gran impulso en el plano internacional. Fruto de esta evolución ha sido la firma de declaraciones, convenciones y tratados en la materia. Los más significativos de estos documentos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que han sido suscritos también por nuestro país, son los siguientes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue adoptada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para lograr su reconocimiento y aplicación universal y efectiva. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados ambos en 1966. Dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, se elaboró la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, en 1969. En estos pactos y declaraciones se detallan los derechos contemplados en la Declaración Universal y los estados se comprometen a crear sistemas de protección de los derechos fundamentales en su legislación interna. En nuestro país, a partir del movimiento de independencia de 1810, México se integra a la lucha y defensa de estos derechos con la abolición de la esclavitud decretada por Hidalgo. Los mexicanos nos preciamos desde 1847 de haber creado el juicio de amparo, un avanzado instrumento jurídico que asegura la protección de la justicia federal en contra de cualesquiera violación de garantías individuales. Nuestras distintas constituciones políticas han recogido siempre el sentimiento popular de la defensa de los derechos fundamentales del hombre. La actual Constitución de 1917, como ya dijimos, es el primer documento en el mundo que introduce los derechos sociales a nivel constitucional, otorgando mejores condiciones de vida a los trabajadores y a las clases más necesitadas. Las garantías sociales expresan básicamente el derecho a la educación gratuita y laica, a la protección de la salud, a una vivienda digna, al trabajo lícito, a la previsión social y a la información. Estos derechos son de realización progresiva de acuerdo con las posibilidades económicas del país. En nuestro país,
Los instrumentos clásicos de protección de las vías individuales, como lo es el juicio de amparo, han venido a complementarse en años recientes con otros instrumentos y organismos de defensa de los derechos humanos. De este modo, se han establecido para auxiliar y colaborar en la solución rápida y expedita de conflictos entre particulares y autoridades públicas diversas procuradurías y defensorías. Interviene para, de ser posible, lograr un arreglo amistoso entre las autoridades y el quejoso, pero de no lograrse, formula una recomendación no obligatoria para la autoridad, pero respaldada por su fuerza moral y por el apoyo que la opinión pública otorga a sus informes periódicos dados a conocer a través de los medios masivos de comunicación. Debido a estas características, el Ombudsman se ha convertido en una institución universal que asume diferentes adecuaciones y denominaciones según el país que la adopta. En México, la institución del Ombudsman se adoptó porque recoge, de acuerdo con nuestra tradición y cultura jurídica, la experiencia positiva de su funcionamiento en otros países para la defensa y protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo antiburocrático, antiformalista, autónomo y gratuito en los servicios que presta, encargado de la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. Esto último, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sustituye o duplica ningún órgano legal instituido, sino que los complementa, ya que persigue las mismas finalidades. Los fines y las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los órganos de la misma, así como el procedimiento para la presentación de la queja, el periodo de investigación y la recomendación, se regulan desde el 30 de junio de 1992 por la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emana la adicción del apartado B del artículo 102 constitucional de enero del mismo año. La Comisión tiene competencia para conocer de presuntas violaciones administrativas, vicios en los procedimientos y delitos que lesionen a una persona o a un grupo en sus derechos fundamentales, cometidos por cualquier tipo de autoridad o servidor público, o cometidos por otros agentes sociales cuya impunidad provenga de la anuencia, tolerancia o negligencia imputable a una autoridad o servidor público. No existen violaciones a los derechos humanos en las relaciones entre particulares. Para que éstas se den, es necesaria la intervención de la autoridad o servidor público. En cambio, la Comisión no está facultada para revisar sentencias y resoluciones de los tribunales porque no puede suplir a los órganos, en modo alguno, encargados de la impartición de justicia. Tampoco puede intervenir en conflictos laborales porque generalmente se tratan de controversias entre particulares susceptibles de conocimiento por parte de autoridades judiciales. Ni en asuntos electorales, porque se involucraría en el debate político, y si lo hiciera, se vería afectada su imparcialidad y debilitaría su autoridad moral. Por ello, los ombudsman en el mundo no intervienen en asuntos electorales. La Comisión puede actuar de oficio o por queja presentada ante la misma. Una queja la puede interponer cualquier persona, inclusive un menor de edad que tenga conocimiento de una violación de derechos humanos, haya tenido o no perjuicio directo. La queja se hará por escrito, enviada por fax o correo, o bien mediante declaración firmada presentada personalmente en las oficinas de la propia comisión. En la queja se describirán los hechos que se estimen violatorios, la fecha en que hayan ocurrido o se haya sabido de ellos, así como las autoridades o servidores públicos probables responsables cuando se conozcan. Deberán anexarse a la queja todos aquellos datos y documentos que sirvan para apoyarla. La Comisión calificará en 72 horas si la queja corresponde al ámbito de su competencia y si existe una supuesta violación de derechos humanos. Si procede la queja, la Comisión solicitará en otro plazo de 72 horas la información necesaria a la autoridad correspondiente, estando la autoridad obligada a proporcionar información veraz y oportuna y, si es el caso, permitir la inspección o visitas necesarias por parte de la Comisión. Después de realizar un análisis del expediente apreciado en conciencia y en caso de no llegar a una amigable composición, la Comisión formulará una recomendación a las autoridades respectivas. La fuerza de la recomendación radica en la publicidad que se le da y el apoyo de la sociedad a los informes presentados periódicamente por la Comisión Nacional, en donde da cuenta de las quejas recibidas, las recomendaciones emitidas y el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades.
Además de la atención de las quejas y del procedimiento seguido para canalizarlas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene otras funciones igualmente importantes en relación con la defensa y promoción integrales de los derechos humanos, las cuales se traducen en diversos proyectos de programas de trabajo. Otros programas están dirigidos a la protección de grupos sociales específicos, como los niños, indígenas, personas privadas de su libertad. Los derechos humanos nacen con el hombre. Se encuentran hoy protegidos por la ley, pero esta protección no es suficiente. Es necesaria la actividad de todos los hombres, tanto de los que tienen el poder de protegerlos como los que tienen el derecho a exigirlos. Depende de todos y cada uno de nosotros hacerlos valer. Por ello, es indispensable que todos conozcamos esos derechos y las instituciones encargadas de protegerlos. El respeto a los derechos humanos es una cuestión que no atañe exclusivamente al Estado o ciertos grupos sociales, sino que depende del compromiso que asuma la sociedad en su conjunto a favor de una auténtica cultura de los derechos humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Construir un ambiente social en el que se respeten y se hagan valer los derechos humanos es compromiso de todos. Por eso, es importante promover una cultura de los derechos humanos que proteja la integridad de las personas en todos los ámbitos de la vida.